The last speaker of the morning session is Guillermo Monsiváis. The title of the talk is Analysis of the Temporal Evolution of a Resonance in a Bipartite System. Ahora sí, gracias. Gracias. Sí, bueno, antes que nada, muchas felicitaciones, Federico, por todo este trabajo que has hecho durante tantos años y que seguro que seguirás haciendo por mucho tiempo más. Y gracias también a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar aquí, que lo hago con mucho gusto. Entonces, de lo que voy a hablar es de cómo va evolucionando una resonancia dentro de un sistema que tiene dos partes. Entonces, voy a ir más adelante explicando un poquito más a qué me estoy refiriendo con esto. Y bueno, pues tiene en principio su base en que los fenómenos que vamos a discutir son fenómenos ondulatorios y por lo tanto está muy relacionado con la propagación de ondas y tiene muchísimos campos donde esto se aplica. Y bueno, voy a ir diciendo un poquito más adelante. Bueno, este trabajo me ha gustado mucho porque tiene una parte teórica, en donde yo he participado más fuertemente en esa parte teórica, pero también tiene una parte experimental, y entonces eso nos ha enriquecido mucho porque por un lado tenemos trabajo teórico que nos da ciertas predicciones y lo vamos y lo comprobamos en el experimento, o al revés, primero observamos cosas y después lo comprobamos mediante un desarrollo teórico. Yo principalmente estoy trabajando en la parte teórica. Aquí, perdón, si ya me pasa también aquí. Bueno, está una colaboración entre el Instituto de Ciencias Físicas en el campus de Cuernavaca, donde principalmente ahí se hacen los experimentos. Alejandro Morales y Rafael Méndez Sánchez y Luis Gutiérrez son los que hacen los experimentos. Ahorita voy a decir qué tipo de experimentos son. Por otro lado está el doctor Jorge Flores del Instituto de Física, donde yo también estoy trabajando ahí, y en el Instituto de Física de Puebla, en donde ahora recientemente Alfredo Díaz de Anda está ahí, pero también se formó en Cuernavaca. Entonces, estos son los colaboradores. Bueno, los objetivos de la plática es mostrar tanto experimentalmente como teóricamente resultados de lo que se llama el fenómeno de Dorr-Waite State, voy a traducirlo así como estados de entrada, y de la Strength Function Phenomenon, que ya lo voy a traducir como el fenómeno de la función de intensidad en sistemas elásticos. Entonces, la novedad aquí es que es un sistema elástico cuyo comportamiento está descrito por la mecánica clásica. Bueno, más adelante voy a decir un poquito más sobre esto. Pero aquí el punto importante es que estos fenómenos que originalmente se analizaron en física nuclear, los estamos analizando en sus análogos descritos en sistemas elásticos que están descritos por la mecánica clásica. Bueno, mostrar que la intensidad de estados de entrada se distribuye entre los estados del sistema elástico. Voy a decir después de qué trata exactamente eso. También una cosa muy importante es que en física nuclear se mostró que la amplitud de la función de intensidad, que más adelante voy a decir que es igual al decremento exponencial de la respuesta transitoria. Entonces eso fue una cosa que nos costó mucho trabajo comprobar experimentalmente, pero finalmente lo hicimos y sabíamos que debería de poderse ver eso porque en física nuclear se había observado ese fenómeno primero. Y luego pues analizar las similitudes y diferencias entre lo que se ve en mecánica clásica y lo que se sabe en la física de mecánica cuántica, sobre todo en los núcleos. Bueno, voy a decir un poquito de qué se tratan estas cosas, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sistema cuántico, por ejemplo, que tiene aquí sus niveles de energía, que estoy allí en el extremo izquierdo, y voy a llamar sistema 1, tiene una densidad de niveles muy grande. Por ejemplo, un núcleo que tiene ahí muchos nucleones y tienen posibilidades de rotar, de oscilar, etcétera. Y tenemos otro sistema S2 que tiene pocos niveles.
contra el núcleo, tiene pocos niveles, están ahí mostrados por el sistema S2, y tiene un eigenestado que está pues más o menos en ese intervalo de valores de S1, de tal manera que el sistema compuesto S1, S2 ya tiene un nuevo espectro, que es el que estoy mostrando en la derecha, y que se altera un poco por la presencia de ese estado S2, ¿no? Entonces dice, cuando un sistema S1 tiene un espectro muy denso y está acoplado a un sistema S2 con una densidad mucho más baja de niveles, y además existe ese estado ese que estoy llamando ahí Y, con un eigenvalor lambda, bueno, ahí era lambda Y, inmerso en el intervalo de eigenvalores de S1, entonces el estado Y proporciona un acceso muy eficiente para excitar los estados del sistema acoplado, cuyas energías están cerca de Y1. O sea que este estado va a proporcionar un medio muy eficiente para excitar todos estos estados que está aquí. Y si nosotros, sin embargo, introducimos un estado que esté aquí, que no es eigenestado del sistema 2, y lo metemos aquí, o sea, excitamos el sistema metiendo un estado que está por aquí, vamos a ver que no se excitan estos estados. Entonces, estos estados se excitan principalmente cuando excitamos desde afuera. Por ejemplo, en el caso del neutrón, llega y excita el nucleón, todos los nucleones del núcleo, y si todos los estados cercanos que están a esta energía se ven excitados de una manera muy particular y bien definida, y que sí se excitan, o sea, se excitan fácilmente con tal de que se excite uno con una energía en este lado. En cambio, si se excita con una energía que está por aquí, el sistema casi no responde, ¿no? Entonces, ese es el tipo de fenómenos que al principio no se entendían muy bien, pero luego eso ya se estudió mucho en física nuclear, y eso es lo que hemos tratado de reproducir con un sistema clásico, ¿no? Entonces, si el estado inicial del estado S1, S2 es el estado Y, o sea, más bien, si se introduce dentro del sistema complicado S1, S2, el estado doorway, o sea, aunque no sea un eigenestado del sistema completo, nosotros podemos meter un estado ahí. Por ejemplo, en un oscilador, un columpio, ¿no? Sabemos que tiene su frecuencia natural, pero nosotros podemos meter desde afuera una frecuencia que no sea la natural, ¿no? Entonces, nosotros metimos en el sistema S1-2 un estado que es el del nucleón que está entrando, ¿no? Entonces, a tiempos muy largos, la intensidad de este estado se distribuye entre los estados del sistema S1-2, que en valores están cerca precisamente del estado lambda, lambda Y, que está ahí. Aquí. ¿El foquito cómo se prende? ¿Con esto? Ahí está. Y entonces, de tal manera que la intensidad de la excitación de los estados S1 y S2 se describe por una función que se llama strength function, pues es la función de intensidades. Ahorita voy a poner una figurita explicando un poco más esto. De hecho, la excitación solo está centrado, no está centrada solamente en la energía que se metió, sino en una familia de eigenvalores, como lo voy a ver aquí, ¿no? Entonces, si uno grafica la intensidad de los estados, o sea, cómo se excitaron estos estados que están cercanos aquí, cuando yo metí una perturbación de ese tipo. Bueno, sigue una curva de esta manera. Esta curva me está diciendo, estoy graficando la intensidad, que estoy graficando el índice y que me estas cosas. Esto me está diciendo, por ejemplo, que este estado casi no se excita, ¿no? Estos no se excitan. Y estos sí se excitan mucho, es lo que me está diciendo esta curva. Y esta es la que se llama strength function, o sea, la función de intensidad. Y este estado, ese es el doorway, es un estado que no está aquí adentro, pero yo lo meto, ¿no? Y entonces, cuando yo lo meto, se distribuye ese estado dentro de este espectro. Repito, si yo meto un estado que anda por aquí, que no pertenece a este estado, pues los estados casi no se
no se excitan. Entonces, este es el fenómeno del doorway state, ¿no? Que proporciona una manera muy eficiente de excitar un estado, de excitar los estados de un sistema compuesto. La forma detallada de la strength function depende de la resolución usada para describir la intensidad de los eigenestados, como se mostrará más adelante. Bueno, este fenómeno fue descubierto por primera vez en física nuclear hace muchas décadas, y aquí está, por ejemplo, un ejemplo típico de una sección, de una reacción, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de resonancias, de respuestas que están en el espectro de arriba, pero después se seleccionan solamente las que están relacionadas con la fisión, y aquí se ve que hay regiones en donde hay muchas respuestas ya asociadas con la fisión. Las ponemos aquí, vemos que acá también y aquí también. Entonces se separan en grupos en donde estas resonancias que están aquí tienen una cierta separación que está relacionada con los eigenestados del núcleo compuesto, pero esta que está aquí, esta distancia de aquí para acá, son las energías del neutrón que está chocando contra el núcleo. Entonces voy a concentrarme, por ejemplo, nada más aquí, en esta sección. Vemos que hay zonas en el espectro en donde hay muchas resonancias, ¿no? Y precisamente están centradas en los eigenestados del neutrón. Entonces, este es un ejemplo ya concreto de lo que hemos hace rato, ¿no? Y al principio, que había poca resolución al realizar estos experimentos, esto era un envolvente así, muy, pues muy gorda, digamos, y no se había alcanzado a ver que en realidad consistía de muchos piquitos. Como los cálculos predecían que debería de haber resonancias aquí, y en realidad veían una cosa muy ancha, se les llamó resonancia gigante. Pero en realidad una resonancia gigante es un conjunto de resonancias vistas con muy mala resolución, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Bueno, entonces, la envolvente del espectro alrededor de cada una de las 4 zonas que marqué ahí en rojo es lo que uno observa cuando ve una con instrumentos de poca resolución. En este caso, la función de intensidad se le llamó resonancia gigante. Y aquí fue un ejemplo muy parecido, ¿no? Aquí está una muestra de la sección transversal de esa reacción que está indicada ahí, ¿no? Para diferentes resoluciones. Entonces, utilizando una resolución pobre, pues todo ese conjunto de resonancias se está viendo así como una sola resonancia, que es lo que sería la resonancia gigante. Se empieza a mejorar la resolución hasta que llega uno y ve ya con mucho más facilidad todo ese conjunto de resonancias que están formando esto. Todas estas se llaman strength function, ¿no? Esta es la función de intensidad que me dice qué tanto se excitaron los estados internos del núcleo cuando llega un neutrón con una cierta energía, ¿no? Entonces esto es un ejemplo concreto de lo que se vio en física nuclear. Bueno, los ejemplos más conocidos son las resonancias gigantes dipolares. No voy a bueno, me voy a saltar. Este es otro ejemplo, pero ahora de absorción en el oro, 197, ¿no? Toda la tabla nuclear tiene muestras de este ejemplo de resonancia gigante. Cada una de estas flechitas que están aquí son resonancias individuales del sistema, ¿no? Que están aquí, podríamos encontrar su valor de la energía. Pero resulta que estas entradas, estas son máximas cuando están en la frecuencia natural del dipolo que está reproduciendo este núcleo, ¿no? Entonces, estas energías se excitan con muchísima mayor intensidad que estas otras, ¿no? Y aquí se está suponiendo que, bueno, la excitación estuvo muy cerca
de la frecuencia natural del dipolo que está reproduciendo a este núcleo. Bueno. Ahora, se descubrió posteriormente que este fenómeno ocurre en otros sistemas cuánticos. Por ejemplo, en átomos, en moléculas, en materia condensada. Y aquí empezamos ya a ver que este fenómeno ocurre en sistemas de una amplia órdenes de magnitud. Por ejemplo, en un núcleo, pues tenemos 10 a la menos 13 metros, ¿no? Ya en moléculas, pues tendremos 10 a la menos 8 metros, algo así. Bueno, pero resulta que también se ha visto en sistemas más grandes. Todos estos sistemas están descritos por la mecánica cuántica, pero resulta que también en sistemas que están descritos por la mecánica clásica ya se ha observado este fenómeno. Esta es una tabla que hizo Kaplan, que anda por aquí en México, no sé si lo conozcan. El concepto de resonancia gigante se ha visto en núcleos, en átomos, en clústeres, en materia condensada, y todo esto está descrito en mecánica, con mecánica cuántica. Y aquí está una serie de datos que son interesantes si uno quiere meterse más en el asunto, ¿no? Bueno, un análisis detallado de los fenómenos de función de intensidad discutidos aquí, en estos ejemplos, confirma lo que se dijo hace un rato, ¿no? Dice que aparece el fenómeno de función de intensidad cada vez que existe un sistema compuesto consistente de dos sistemas acoplados, en donde uno de ellos tiene una densidad muy alta de niveles y como comparados con el del primer sistema. Cuando el sistema compuesto se excita con un doorway, o sea, un estado propio del sistema chiquito, la perturbación se distribuye en el mar de estados del sistema compuesto, localizando el máximo alrededor del valor numérico del eigenvalor S2. Bueno, ahora, nosotros actualmente sabemos que este fenómeno no solo ocurre en sistemas cuánticos, sino también en sistemas clásicos. Por lo tanto, el fenómeno de la función de intensidad y el fenómeno de doorway state son conceptos unificadores de la física, y los ejemplos de los que estoy hablando ahora son en cavidades acústicas y en resonancias sísmicas, en donde ahora los fenómenos sísmicos pues pueden ser de varios kilómetros, ¿no? Decenas o centenas de kilómetros, y entonces ya el orden de magnitud se amplió muchísimo comparado con lo que habíamos dicho hace rato. Empezamos que este fenómeno se observa en sistemas del orden de 10 a la menos 13 metros, y ahora puede ser de 10 a la 5, ¿no? Metros, o sea, un orden de magnitud de 19 órdenes de magnitud. Entonces, por eso decimos que es un sistema, es un concepto unificador. Bueno, nosotros estamos agregando aquí a este sistema 1, 2, un tercer sistema que es un sistema elástico, que son barras de aluminio que están compuestas, tienen dos sistemas, y que se han hecho los experimentos allá en Cuernavaca. Bueno, estos son ejemplos, no me voy a detener tampoco en esto, pero otra vez son ejemplos de lo que estaba diciendo. Por ejemplo, esto es un análisis de un espectro de Fourier, del análisis de unos sismos, por ejemplo, de uno en México, otro en San Francisco. Y aquí la idea de lo que se está diciendo es que para una cierta frecuencia, que es una frecuencia que tiene que ver con la onda que entró a excitar la zona de la ciudad, y se excita principalmente y hay otras resonancias aquí cercanas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo todavía? ¿No? Bueno, está ahí un teléfono de no sé quién será. Bueno, entonces, este es otro ejemplo, ¿no? Bueno, en esta práctica voy a presentar un nuevo caso de doorway state, ahora en sistemas que son varillas, que además de proporcionar un nuevo ejemplo de este fenómeno, también ayuda a entender un poquito más en qué consiste este fenómeno. Porque como ahora es un sistema que uno lo puede coger con las manos, no es ni demasiado grandote como un temblor, ni demasiado chiquito, es un sistema que mide 1 metro,
Y entonces puede hacer una serie de mediciones y además lo más importante es que los tiempos involucrados en este fenómeno son accesibles a los instrumentos usuales, ¿no? Sobre todo los instrumentos que tienen allá en Cuernavaca, porque no se ha podido hacer en otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, en un núcleo es imposible ver cuánto se tarda el neutrón que está incidiendo sobre el núcleo, cuánto se tarda en distribuir ahí, son tiempos extremadamente pequeñitos y además no se puede meter ahí un instrumento para medir lo que está pasando. En cambio, en este sistema que nosotros estamos describiendo, sí lo podemos hacer y podemos entender más claramente lo que está pasando. Entonces, bueno, aquí estoy diciendo otra vez lo mismo, pero nosotros hemos hecho cálculos numéricos y también hemos hecho experimentos. El sistema que hemos analizado es muy simple. Esto estoy viendo desde un lado una varilla, digamos, vamos a pensar una primera varilla que es nada más esto, ¿no? Un sistema que tiene un conjunto de frecuencias muy pegaditas entre ellas. Ahora, en este caso, lo que hacen las veces de la energía, en el caso de la mecánica cuántica, lo va a hacer las frecuencias. Entonces, el espectro de frecuencias de esta varilla que está aquí nada más, es mucho más denso que esta varillita. Aquí lo hicimos demasiado chiquito, ¿no? Es una varilla larga, una varilla chiquita. El espectro de energías de esta varillita es mucho menos denso que el de esta, ¿no? Pero además están acoplados con otro pedacito de aluminio, ¿no? Entonces, se pueden calcular, bueno, lo que hemos analizado aquí son las ondas compresionales, pero se pueden analizar las ondas torsionales, las ondas flexionales. De hecho, lo hemos hecho y ya tenemos resultados sobre esto, pero los que voy a demostrar ahorita son los resultados de ondas compresionales. Entonces, este cuerpito tiene sus frecuencias naturales, y este tiene un montón de frecuencias, ¿no? Que están, bueno, aquí están pintadas en estas rayitas las frecuencias de todo el sistema, del sistema acoplado, ¿no? Y aquí por alrededor de este valor están las frecuencias naturales nada más de este cuerpito, ¿no? Entonces son bueno, etcétera, ¿no? No están con precisión marcadas aquí las frecuencias exactas de este cuerpito, pero están por aquí, ¿no? Bueno, y aquí se está viendo exactamente el fenómeno que yo estaba mencionando, el strength function fenómeno. Alrededor de este valor se excitan estas frecuencias, bueno, todas estas frecuencias son las frecuencias de todo el sistema, pero se excitan principalmente aquellas que están alrededor de este cuerpito, ¿no? Esto es un cálculo numérico, pero después lo hacemos experimentalmente, ¿no? Cada una de estas son las frecuencias naturales de este cuerpito, ¿no? Después nos vamos a concentrar ya en el experimento solamente en una de ellas, ¿no? Pero entonces este es un ejemplo numérico de resolver las ecuaciones, etcétera, y efectivamente comprobar cómo se excitan estos datos, ¿no? Bueno, aquí son las partes experimentales, no sé cuánto tiempo tenga más. Mis compañeros experimentales se enojarían mucho que no les hago mucho caso. Pero, por ejemplo, aquí está una observación en el osciloscopio, ya real, ¿no? Se mete entonces, bueno, una perturbación por aquí, ¿no? Que es un tren de 20 ciclos, o sea, se va a introducir dentro de este sistema un eigenestado de este sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se introduce? Se mete desde acá un conjunto de 20 ciclos aquí, ¿no? No es muy exacto meter exactamente el eigenestado de este porque nomás estamos metiendo 20 ciclos, pero no lo quisimos hacer muy largo porque entonces si metemos ya muchos ciclos aquí, de repente ya empieza a haber fenómenos de rebote y ya se empieza a complicar más la cosa. Entonces, escogimos los tiempos y las longitudes de este sistema de tal manera que aquí se establezca más o menos el eigenestado apropiado de esto, ¿no? Entonces, metiendo 20 ciclos y entonces en esta figura está aquí, cuando empieza, esta es la respuesta del otro lado, o sea, se mete del lado derecho la excitación y se mete del lado izquierdo, se mide lo que está pasando. Entonces,
Del lado izquierdo empieza a crecer la señal, ¿no? Entonces empiezan aquí a crecer la oscilación y de repente la paramos, pues nada más metemos 20 ciclos para que no demos tiempo de que empiecen a rebotar y entonces empieza a decaer la intensidad en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es introducción de la excitación del sistema. En este caso, la frecuencia de la excitación coincide con uno de los estados propios del cuerpito, ¿no? Que es lo que hemos llamado Doorway. Y la amplitud crece exponencialmente como función del tiempo mientras existe la excitación. Entonces esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, y de repente la apagamos. Y entonces ahora empieza a decaer, ¿no? Quiere decir que a partir de aquí, tal y como estaba excitado, el sistema empieza a distribuir su energía dentro del sistema, ¿no? Es lo que pasaría, digamos, en un núcleo que llega el neutrón, excita ahí primero como primera efecto el momento dipolar del núcleo y de repente ya se empieza a acomodar, ¿no? Y ya el nucleón salió por el otro lado, pero ya dejó el sistema excitado y se empieza a acomodar ahí la excitación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí explícitamente, ¿no? Este es un cálculo exactamente de la misma que estuvimos viendo en el osciloscopio, pero este es un cálculo calculando la respuesta transitoria del sistema con el método de transformada de Laplace, ¿no? Aquí en este caso se ve muy claramente cómo es un cálculo, ¿no? Las incertidumbres experimentales no aparecen aquí, pues se ve claramente los 20 ciclos y después cómo empieza a decaer, ¿no? A partir de este momento se apaga la excitación y entonces se empieza a acomodar, digamos, de esa manera voy a decir, se empieza a acomodar la excitación en la que quedó la barra, pero ahora se empieza a acomodar dentro de los estados propios del sistema y empieza a decaer exponencialmente. Se puede demostrar analíticamente que el decaimiento tiene que ser exponencial con una constante de tiempo que está dada por esta, ¿no? Aquí está con los datos de la varilla que nosotros usamos, que era de medio metro, con las velocidades medidas en el aluminio, etcétera. Se calcula que el tiempo está dado por esto. Entonces está exponencial esto. Ya casi, ¿no? Bueno, en cambio, aquí medimos, después de que ya pasó un buen rato, cómo se acomodaron la excitación del sistema. Y entonces estamos mostrando aquí que para esta frecuencia, que es un estado propio de la barra completa, y este es otro modo de la barra completa, y este otro, etcétera, cómo se excitan siguiendo esta curva, que es la función de intensidad. Y se puede demostrar, y eso se había visto en mecánica cuántica, que el ancho de esta resonancia gigante, digamos, esto sería una resonancia gigante que consiste en la envolvente de muchas resonancias chiquitas, el ancho de esto coincide con la constante de decaimiento. Bueno, me voy a ir más rápido para estoy hablando aquí de eso, que este ancho pues es el de la función exponencial. Bueno, ahora, nomás esto. Si nosotros excitamos con una frecuencia que no corresponde a la frecuencia natural del circuito, el sistema no se excita, ¿no? Se mete aquí a fuerza la excitación, pero el sistema no le gusta y no responde para nada, ¿no? Entonces, aquí introducimos una frecuencia que no era la del doorway, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos recordando lo que parecía. Conclusiones, el fenómeno de la función de intensidad y el fenómeno de estados de entrada ocurren en muchos sistemas cuánticos, núcleos, etcétera, etcétera, y también en varios sistemas descritos por la mecánica clásica. Y aquí estamos hablando de algunos que han hecho otras personas, pero nosotros también vemos que en barras elásticas vemos este sistema y nos ha permitido entender una serie de cosas que no tengo ahorita tiempo para discutir todas de ellas, ¿no? Bueno, no voy a insistir más, pero aquí están las conclusiones. Pues muchas gracias y nuevamente muchas felicitaciones, Federico. Questions or comments?
¿Medían ustedes será como los primeros arribos o las deformaciones? A ver, ¿puedes hablar más? Lo que medían, hacían una incitación de 20 pulsos y medían al final un voltaje, una deformación, una Bueno, intensidad. tenemos unos detectores, ya no quise hablar en los detalles experimentales, pero hay unos detectores que se hicieron ahí que se les llama transductores electromagnéticos, que no tocan el material, sino trabajan a través de campos magnéticos, y entonces lo que se mide es la aceleración de la superficie, que para funciones armónicas coincide con el desplazamiento, ¿no? Entonces se empieza a ver desde el principio, cuando la señal todavía no llega, pues no se ve nada, y de repente cuando ya se calcula, eso lo comprobamos muy claramente, cuánto tarda la onda en llegar acá. Después de ese tiempo, exactamente, que es el tiempo de vuelo, digamos, empieza a medirse y se ve que va creciendo exponencialmente. Y luego se apaga la excitación aquí, entonces tal y como quedó excitado este sistema, de repente ya empieza a decaer y empieza a repartir esa energía en los estados del sistema completo. Okay. Y en la figura que usted puso había una épsilon, era como una separación, ¿verdad?, entre dos. Y para poder acoplar estos sistemas, pues lo hicimos con otra barrita chiquititita, que también tiene su propio doorway, nada más queda demasiado lejos. O sea, esta barra larga y esta barra cortita la unimos con otra barrita más chiquitita, ¿no? En realidad esto fue maquinado sobre una sola barra, ¿no? Se metió el torno aquí. Ahora, esa épsilon la pudieran ser variada y daría un espectro diferente. ¿Sí? Esto, como digamos que es la constante de acoplamiento entre el sistema 1 y el sistema 2. Y también está la anchura esta, ¿no? O sea, aquí hay dos parámetros que miden qué tan bien acoplado está este sistema con este sistema. Y ahí tiene sus efectos, ¿no? Tiene sus propios efectos, una cosa y la otra. Mi pregunta iba en ese sentido de que si eso uno lo pudiera ver como un núcleo de los que se extraen en las perforaciones de pozos petroleros, esa épsilon podría ser como un tipo, una fractura que se estuviera viendo en la pared del pozo. Así Entonces, eso quizá pudiera ser de una utilidad para hacer una herramienta para medir esa épsilon. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este fenómeno de resonancias gigantes y doorway state, etcétera, ha sido muy estudiado en física nuclear y en otros campos de la mecánica cuántica, pero creo que desde el punto de vista de los sistemas clásicos, hasta donde yo he visto, no se ha estudiado mucho y yo creo que puede tener muchísimas aplicaciones, muchísimas. Gracias. Questions? Bueno, hay una definición, por ejemplo, cuando hablas de resonancia gigante, ¿hay alguna definición de cuánto tiene que ser el ancho para decir esto es una resonancia gigante? ¿Y cómo distingues, digo, una resonancia gigante de una resonancia que nace de algo que tiene mucha disipación, ¿no? Porque el ancho te lo daría también la disipación. Bueno, digamos, en este ejemplo típico de los que primero se observaron, ¿no? Lo que ellos habían predicho es que deberían de las resonancias, cada uno de estos piquitos son las resonancias individuales del núcleo, ¿no? A esta energía debería de haber una resonancia y su ancho debe de ser tanto que está relacionado con la incertidumbre en la medición, etcétera. Entonces, había pues ciertas indicaciones que esta debería ser una resonancia y esta otra, ¿no? Y de repente cuando miden ven esta cosa gigantesca, ¿no? Entonces, pues algo no entendían bien, ¿verdad? Por eso le llamamos resonancia gigante, pero realmente no creo que haya habido un criterio a partir del cual se llamara resonancia gigante. Yo podría decir que cuando aumentas la resolución y ves que esto en realidad consiste en un montón de resonancias más pequeñitas, ya ves que es una resonancia gigante. Ahora, ¿cuántas están involucradas de aquí? Pues en este caso fueron muchas. En el ejemplo que yo describí eran unas cuantas, eran como 5, ¿no? Y el ancho de cada resonancia individual, pues ahí depende de la disipación y depende de la resolución de tu sistema.
Are there any other questions? Thank the speaker again. Gracias.